Hola, yo soy Josué, me da muchísimo gusto verte aquí en Iglesia Paz, gracias por conectarte y pues hoy tenemos una reunión muy padre, vamos a tener música, vamos a adorar a nuestro Dios juntos y tenemos una enseñanza también que no vas a querer perderte, así que ponte de pie ahí donde estás y vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Acompáñanos. ¿Cómo están, familia? Vamos a alegrarnos en esta noche. Y ahí en su lugar, ahí en su casa, en esta transmisión, vamos a servir a Dios. Vamos. Más grande fue cuando venció a la muerte y me rescató. Cántalo, Él resucitó. Vamos, díselo, díselo. Soy eterno, perfecta paz, y el dolor por fin se acabará. Celebrar, Cristo vivo está. Dilo, vivo está. Oh, ya feliz, borraste mi maldad. Tú me salvaste, oh, qué día tan hermoso, qué nombre tan glorioso, Jesús. Levanta tu voz y dile, oh, qué día tan hermoso, qué glorioso perdón.
las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré pagar. Gané el mundo y me vendí, y tú viniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Así es, Señor, no hay lugar más hermoso que estar ante tus pies, Señor, ante tu presencia, Señor. Es grande y poderosa, Señor. Gracias, Padre, por elegirnos. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre, Señor. A tus pies yo lo que soy te entrego, con tu amor, Dios mío. Siempre estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo llegué, Sí, Jesús. Levantamos nuestras manos y tocamos el cielo. Sonreímos porque somos alegres en tu presencia. Y permitimos al Espíritu Santo que nos llene de toda su alegría. Disfrutamos tu presencia en este lugar. Gracias. Gracias. nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Oh Dios, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante
yo me inclino. Nos rendimos ante ti, Dios. Nos alegramos en tu presencia. Vamos, Él nos escucha. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Que tu corazón hable en este lugar. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Vino eternamente, vino impresionante, vino solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, vino impresionante, vino solo ante ti yo me inclino. Nos rendimos delante de ti, levantando nuestras manos, disfrutando tu presencia. Nos vulneramos delante de ti. Que escuche la voz de los hijos de Dios. Tú eres vida. Vamos. Adora, iglesia. Vino. Vamos. Solo, solo, solo. Tú eres digno eternamente, vino impresionante, vino solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, díselo, impresionante, solo ante ti yo me inclino. Tu voz, tu voz. Tú eres digno
espíritu se rinda en este lugar, en este momento. Que seas lleno del Espíritu Santo. Que seas parte de su gloria y que su gloria te rodee. Estamos delante de su trono. Ríndete. Que nada te detenga. Que nada se interponga en tu rendición. Que nada te impida rendirte a Dios. Ríndete. Es el momento, es aquí y ahora. Ríndete. Él es digno. Él es digno. Sí. Qué increíble adoración, ¿verdad? Cómo pudimos adorar al único digno. Y es padrísimo cómo podemos juntos seguir adorando aún en la distancia y poder conectarnos con Dios. Es muy padre. Y pues otra forma de adorar es a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Te damos muchas gracias por ser fiel a esto, por ser fiel y generoso para Iglesia Paz. Sin ti no podríamos continuar con esto, así que te invitamos a que sigas dando tus donaciones a través de la página web de iglesiapaz.org y también lo puedes hacer en Oxxo. Esta semana ya reiniciamos nuestros grupos Paz. Espero que hayas podido conectarte y si no, te invitamos a que te unas a uno de los grupos. Hay muchos, hay para cada una de las edades, para cada uno de los diferentes intereses que pudieras tener. Y bueno, te invito a que veas este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carla Yo soy Fofo. y queremos invitarte a nuestros grupos Paz. Es un lugar donde podrás aprender y escuchar más de Dios, al igual que hacer amigos y poder crecer con ellos en esta temática. Hay diferentes días para nuestros grupos Paz, así como diferentes horarios. Así es, tenemos grupos por toda la ciudad. Por favor, si quieres o todavía no estás incluido en uno, acércate a nosotros, puedes ingresar a la página también. Así que si tú estás interesado o si sabes de alguien que esté interesado en pertenecer a un grupo Paz, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. No te lo puedes perder. Hola mujeres, yo soy Carolina Parás, espero que estés teniendo un productivo verano y pues tengo la noticia de que ya vamos a comenzar en los grupos pequeños a reunirnos las mujeres otra vez, le llamamos Grupos Paz. Ahora el grupo de mujeres nos hemos reinventado y tenemos un nuevo nombre, nos llamamos Ellas y nuestra reunión una vez al mes, donde venimos a la congregación todas, nos llamamos Todas Ellas. Pero ahora vamos a empezar estos grupos pequeños nuevamente. Si tú no has sido parte de uno de estos grupos Paz, te voy a explicar qué es. Es un grupo de mujeres en que nos reunimos una vez a la semana por no más de una hora, en la que juntas nos reunimos ahora por línea y juntas estudiamos, profundizamos y aplicamos la Biblia, el mensaje que hayamos recibido el fin de semana y le sacamos mucho provecho. Además nos conocemos, es una muy buena manera para tener amigas, para conocer gente, para poder dar de lo que Dios te está dando. Así es que tú, si no has sido parte, yo te animo que de verdad empieces en este semestre a ser parte de un grupo pequeño. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues te puedes conectar en Iglesia Paz, ahí a la página, y ahí hay una manera para registrarte en los grupos pequeños de mujeres. Para ti, mujer, que habías venido pero ya no te preocupes, es un buen tiempo para retomar. Vuelve a meter, si tienes alguna amiga, alguna conocida que tiene un grupo pequeño que está en alguno de ellos, dile que te invite y vas a ser muy bienvenida. O si no, también puedes recurrir a www.iglesiapaz.org y ahí buscar cómo registrarte. Y para todas las demás maestras, apoyadoras, todas las que están siendo parte y las que ya son parte de un grupo pequeño, pues ya estamos empezando nuevamente, así es que ponte las pilas porque esta semana nos vemos en los grupos Paz. Te invitamos a que te unas a un grupo Paz si aún no tienes uno. Es muy fácil inscribirte, lo puedes hacer aquí en esta dirección y pues te invitamos de verdad a que no te pierdas de esta experiencia que es ser parte de un grupo y convivir con otras personas y hacer iglesia aún entre semana y poder profundizar más en lo que Dios nos está hablando. Así que no te lo pierdas.
Y pues hoy continuamos con esta nueva serie que se llama Vive una vida loca por nuestro pastor Alberto Parás. No te la puedes perder, de verdad pon mucha atención, ponte cómodo y pues aquí comenzamos. Bienvenido familia, yo soy Alberto Parás y estamos hablando de este tema de vivir una vida loca. Déjame ponerte una ilustración para comenzar. Cuando tú llegas a un trabajo y te contratan, te dan una descripción del puesto y es así como que esto es lo que se espera de ti, lo que hagas, lo que desempeñes, en lo que crezcas. Imagínate que yo te diera una descripción de puesto para tu vida cristiana. Ya eres cristiano, estamos caminando en esta vida cristiana, esta es tu descripción de puesto. Y te voy a leer un texto que el apóstol Pablo escribe narrando lo que ha sido su vida. Imagínate que este fuera nuestra descripción de puesto. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo obviamente está, para explicarte el texto, comparándose con otros servidores ahí en la iglesia, y dicen, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, entonces encarcelado, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con vara, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado mucho trabajo y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí las preocupaciones por todas las iglesias. Y entonces cuando tú escuchas esto, a lo mejor algunos dicen, ya le vamos a pagar ahorita, ya quiero salir corriendo. No, aguántate porque tiene un buen final todo esto, ¿no? O sea, qué vida tan ruda, ¿verdad? La del apóstol Pablo, con todo este tipo de cosas contrarias, de peripecias, sufrimientos, ¿no? O sea, pero enfócate en esto. Lo impactante no es lo que vivió, que es impactante. A mí me impacta más cómo lo sobrevivió, porque cuando yo leo del mismo apóstol, te voy a leer otro pasaje que está en la primera carta a los Corintios capítulo 13 y habla es un capítulo que habla del amor y nada más te voy a ver una porción, ¿no? Y Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y bueno, nada más es un ejemplo para que veas, este hombre, a pesar de lo que vivió, no se amargó y pudo escribir cartas y como este pasaje que habla acerca del amor. Y tienes que entender esto, cristianos y no cristianos sufrimos en la vida. O sea, la pasamos mal. Yo no he sufrido lo que al grado de lo que el apóstol Pablo ha sufrido, pero sí me he llevado mis golpes. Y de repente alguien viviendo en el cristianismo se da cuenta de esto que estamos pasando y como que piensas erróneamente que ya en Cristo todos los problemas deben de pasar y de repente no ocurre así. ¿Entiende? Cristianos y no cristianos vivimos en un mundo imperfecto y hay cosas que nos afectan. La pandemia, por ejemplo, nos ha pegado a todos, a menos que haya sido inmune al virus tú, y ahí avísame, ¿no? Avisa para los científicos, pero pues a todos nos puede dar y todos andamos sufriendo todos los embates de todo este tiempo. Y hemos estado hablando acerca de lo que Pablo también escribe en 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para nosotros los que se salvan es poder de Dios. Y estuvimos hablando de cómo el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Y la locura es esta, y que vamos a estudiar más profundo hoy. La locura está entre
que más débil somos tú y yo, más fuerte nos volvemos. El apóstol Pablo, entre más problemas tenía, más salía fortalecido. Y este es un gran misterio. Esto ante los ojos del mundo es una locura, pero aquí hay una gran enseñanza para nuestra vida, porque recuerda, todos tenemos retos, pero el cristiano vive esos retos de una manera muy diferente. Déjame comenzar contrastando el poder con la debilidad, ¿no? Si yo te diera a escoger, yo sé que rápido dijeran, no, a mí dame poder. Serían pocos los que dijeran, yo levanto la mano para debilidad. O sea, la sociedad normalmente adora el poder y, por lo contrario, se burla del débil o de la debilidad. Amor, nomás acuérdate tus años de primaria, ¿verdad? O sea, el más alto, el más fuerte, pues era el que gobernaba ahí el recreo, ¿no? Y a los débiles los tenían ahí medio amedrentados, ¿no? La codicia por el poder ha caracterizado al ser humano. Codicia por el dinero, codicia por la fama, codicia por la influencia, ¿no? Y el poder es de lo más intoxicante, mucho más que el alcohol, y es más adictivo que cualquier droga. Aguas con el poder. El poder, decía Lord Acton, tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sin embargo, Jesucristo nos dice que no busquemos el poder. Y Jesucristo nos dice esto, según lo narra Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está puntual, ¿verdad? El camino de Jesucristo y el camino que nos invita como cristianos, seguidores de Cristo, a tomar. Y no hay manera de reconciliar estas dos perspectivas. Hablábamos de la sabiduría de Dios y de la sabiduría del mundo. Y hoy vamos a contrastar lo que es el poder y la debilidad. Y Jesús renunció al poder. Nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo mismo, ¿sí? Y esto es lo opuesto al mundo. Dios insiste en la humildad y el mundo insiste en el poder, ¿no? El hombre quiere un mundo de dominio, de control, de poder, donde se minimiza, se burla, se menosprecia la debilidad. Sin embargo, Dios se hace hombre y se presenta como un niño en un pesebre. Qué imagen de debilidad, ¿verdad? De vulnerabilidad. Él nos dice, Jesucristo nos dice que nos hagamos como niños para heredar el reino de Dios. No está diciendo, hazte poderoso, no, hazte sencillo, hazte frágil, hazte débil, ¿no? Y nos presenta un poder, o sea, el reino de Dios es poder. El evangelio, dice Pablo, es poder, ¿no? Para todos los que creen, pero es un poder en la debilidad. Y yo sé que esta idea, como que hasta las dos palabras, ¿no? Contrastan, ¿no? A diferencia del mundo, con Dios el poder es mostrado a través de la debilidad. O sea, la fragilidad humana es el terreno por el cual se manifiesta el poder divino. Y esto es lo contrastante. Esto es lo loco de vivir una vida cristiana. Pablo nos escribe en su primera carta a los Corintios: pero Dios escogió a los insensatos, a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y entonces a lo mejor te sientes medio ofendido por Pablo, ¿no? Porque tú y yo somos escogidos por Dios. Y Pablo está diciendo, tomó a lo insensato y tomó a lo débil para avergonzar al poder, a los poderosos del mundo. Y tú lo puedes ver en sus primeros discípulos. En esa primera banda de discípulos fueron escogidos un puñado de pescadores sin mucho estudio, sin mucha letra. No disponían de medios económicos, no tenían recursos de oratoria o retórica grandiosos, no eran potentados con mucha gente a su servicio para dominar al mundo. Tenían un corazón sencillo, pero dispuesto para el reino de Dios.
pero sabemos lo que Dios hizo con este puñado de hombres. Es el poder de Dios en la debilidad humana. Esa es la mezcla perfecta. Déjamelo leerte este pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 6. Déjame encontrarlo aquí rápido. 2 de Corintios. Estas cartas a los Corintios donde Pablo desarrolla todo esto, este contraste de locura entre sabiduría humana y sabiduría de Dios. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 6. Y mira lo que dice, aquí está la mezcla perfecta. Pero tenemos este tesoro, y el tesoro que Pablo está hablando del evangelio, del poder, de la sabiduría de Dios. Está hablando de Cristo en nosotros, de la llenura del Espíritu Santo, de ser nuevas criaturas, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ahí está la mezcla, ¿la ves? O sea, se menciona el poder de Dios que viene de Dios, pero se menciona que tú y yo somos vasijas de barro. Nos vemos atribulados, y entonces aquí Pablo empieza a poner su experiencia, ¿no? Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Qué interesante. O sea, aquí está la mezcla perfecta entre Dios, el tesoro, el evangelio, la verdad de vida que es Jesucristo, puesta en vasos de barro. Aquí tengo una pequeña jarrita de barro. O sea, el barro es muy interesante, porque el barro de tal forma está conformado que puede contener líquidos o cualquier cosa que tú pongas adentro, lo contiene y lo mantiene. Pero es un material muy frágil. Si yo le pego o lo tiro, se quiebra inmediatamente. Es un vaso, es un material difícil de perfeccionar y normalmente puedes encontrar algunas fallas cuando lo horneas, cuando lo pones y tiene algunas grietas. Y bueno, este vaso está hermoso, pero no es perfecto, no es fuerte, no es poderoso. Pero si ponemos el tesoro que Pablo habla, entonces tenemos la mezcla perfecta, el poder de Dios dentro de un contenedor débil, frágil, quebradizo. Y eso es lo que está describiéndonos a nosotros. Describe tu corazón, describe tu vida. Tú y yo tenemos este tesoro en estos vasos frágiles. O sea, Dios no dijo vasos de hierro y diga ustedes son vasos de hierro. No, el apóstol Pablo está diciendo clarito, eres barro, eres frágil, somos débiles. Pero en esta debilidad el poder de Dios es depositado y entonces se da esta mezcla perfecta. Vamos a estudiar cómo Pablo, el secreto de la fuerza de Pablo. Ya vimos lo que soportó Pablo y al poder soportarlo todavía puede caminar en victoria alegremente y puede escribir una carta a los filipenses donde dice alégrense, les repito, alégrense todo el tiempo, y está en prisión y ha pasado todas estas aflicciones, pero está contento y alegre. Y aquí está el secreto. Lo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Y lo vamos a leer aquí. Déjame encontrarla nuevamente aquí. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Y Pablo nos dice claramente aquí, versículo 7. Pablo está presentando aquí a la iglesia de Corintios y anteriormente les ha presentado sus credenciales, qué ha hecho, qué es, qué dice, qué, todo lo que ha logrado, ¿no? Pero de repente dice aquí, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, les acaba de decir que tuvo una revelación del cielo y que Dios lo llevó hasta el tercer cielo y que vio cosas sublimes, pero dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y mira, no sabemos cuál era esa espina
que tenía él en el cuerpo, en la carne, ¿no? Pero imagínate clavarte una espina hacia debajo de la uña, ¿no? Una espina que causa dolor y molestia. Y dice Pablo que aunque no sabemos si era una enfermedad, alguna aflicción física, algo emocional, algo que tenía él, no lo sabemos y de hecho no necesitamos saberlo. Lo que sabemos es que Pablo dice en el versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Y es interesante estas 3 veces porque fueron las 3 mismas veces que Jesucristo en Getsemaní le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. De igual manera Pablo dice 3 veces le dije al Señor, quítame esta aflicción, quítame esta espina en la carne. Versículo 9, pero Él me dijo, y aquí está la revelación que Dios le da a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. O sea, el rema es una palabra que viene de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, este es el rema que Dios le dio a Pablo hace más de 2000 años, cuando él estaba orando para que le quitara la espina en la carne, vino esta respuesta, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Órale, qué interesante, ¿verdad? O sea, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, ¿qué le dice al apóstol? ¿No? Y entonces vimos esa primera descripción de puesto que hablábamos, todo lo que pasó Pablo. Aquí está el secreto de Pablo. Pablo se alegraba de la debilidad. Yo no sé si tú te alegres de esas aflicciones, de esos golpes, de esos problemas que vienen en la vida. No dice nuevamente el versículo 10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo descubrió algo aquí increíble. Nuevamente, esto es una locura para el mundo, pero esto es el poder de Dios. Cuando tú y yo somos débiles, entonces, con lo que tenemos en esta vasija de barro, podemos ser fuertes. El gloriarnos de nuestras debilidades, ¿sabes qué pasa? Nos distingue del mundo. O sea, no es llorar de nuestras debilidades, no somos llorones, pero es abrazar esos problemas como parte de un trato de Dios. Y esto lo que va a lograr primero es que, por ejemplo, nos separa del mundo porque en el mundo se jactan de sus fortalezas, pero tú y yo aquí nos gloriamos de nuestras debilidades. O sea, es lo que Jesús nos dice, ¿no? Que sirvamos a otros, que nos pongamos abajo de otros, que seamos terceros, Dios, el prójimo y luego nosotros. Nos va a alejar de gloriarnos de nuestras propias fuerzas. Yo sé que tienes fuerzas, que tienes atributos, igual yo, pero tenemos que tener cuidado de no gloriarnos, porque en nuestra vida el único que se gloria es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Tuyo, la gloria no es para nosotros. A nosotros, acuérdate, la gloria nos hace daño, el poder nos echa a perder, pero la debilidad, ¿sí? Entonces nos hace fuertes. Y cuando nos gloriamos también de las debilidades, podemos mostrar a Cristo en nosotros. Porque la gente dice, ¿y cómo lo hizo Pablo? Es Cristo en Pablo. Varias veces el apóstol escribe y narra cómo su apariencia, por ejemplo, yo no sé cómo tú te imaginas a Pablo fuerte, aquí así con dientes, barbas, dientes salidos y con espada y así como que, pero Pablo narra que físicamente no tenía ningún atractivo, parece que era flaco y chaparro, y entonces es muy interesante porque lo que logró el apóstol no fue gracias a su fortaleza, fue gracias a la debilidad en donde Cristo, el poder de Cristo, actuó. Ahora, entiende, debilidad no es pecado.
Debilidad no son malas decisiones. Cuando tú y yo tomamos malas decisiones, entonces tenemos consecuencias y esa es una disciplina de Dios. Pero en ocasiones hay debilidad en nuestra vida. Cosas que estamos padeciendo solamente por vivir en este mundo, como esta pandemia que estamos pasando. Enfermedades que no buscamos, pero que llegan y oramos y no desaparecen. Dificultades de relacionales, económicas, qué sé yo. Algunas partes emocionales, algunas partes físicas y vienen a afligir nuestra vida. Pero el secreto de Pablo es este, que en esa debilidad nosotros podemos dejar que el poder de Dios crezca. El creyente se gloría en su debilidad mucho más que en sus fortalezas. Claro que tenemos fortalezas, pero nos gloriamos en la debilidad porque es en nuestra debilidad que Cristo es más fielmente revelado. Cuando cada uno de nosotros puede platicar la historia de cómo no podíamos ni hablar en público o no podíamos tener una constancia o no podíamos librarnos de tal o cual situación y cómo Cristo nos dio esa fortaleza. Y Pablo tiene esta palabra rema, te basta con mi gracia, es lo que Dios le dio. O sea, no le dio el librarse de la espina, el quitarle la enfermedad, pero le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué rema tan increíble. La palabra de Dios cuando llega a nuestro corazón transforma nuestra existencia y trae la existencia de otros, como está pasando con este rema de Pablo. Dios no le da una explicación a Pablo de lo que le estaba sucediendo. Dios le da una promesa. Mi gracia te va a bastar, bástate mi gracia. Las promesas generan fe y la fe fortalece la esperanza y nos echa para adelante, nos da valor para caminar, ¿no? ¿Qué es la gracia? Porque dice, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? Mira qué increíble que es la gracia. La gracia es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. Cuando tú y yo estamos en Cristo, somos esta vasija que recibe el tesoro de Dios. Y el tesoro que es Dios, la palabra de Dios, el evangelio, la verdad. Y la gracia es la provisión de Dios para todas nuestras necesidades. Él promete que si tú tienes una necesidad, Él te va a dar la suficiente gracia. O sea, lo que necesites. Quizá no te va a dar de sobra, pero te va a dar lo suficiente para pasar adelante, para llevarla a cabo. Es recibir de Dios lo que no merecemos. Gracia significa, de hecho, la palabra es un regalo, chairos, es un regalo que recibimos de parte de Dios. No lo merecemos, pero lo recibimos. Alguien dijo que la gracia es las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición por cuenta de Cristo. Las riquezas de Dios puestas a nuestra disposición a cuenta de Cristo. O sea, nosotros no pagamos por ella, lo pagó Cristo. El apóstol Juan escribe esto en el capítulo 1, versículo 16. De su plenitud, la plenitud de Cristo, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Qué increíble, ¿verdad? Gracia sobre gracia recibimos. La gracia abarca todos los recursos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene para nosotros. Su fuerza, su gozo, su paz. Y si la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, ¿sabes? Para darnos salvación, vida eterna, ¿sabes qué? Su gracia será suficiente para preservarnos y para fortalecernos a través de nuestros sufrimientos. Gracia es el poder de Dios que Él nos da para poder soportar las aflicciones. Y somos fortalecidos en la prueba. Y entonces el apóstol Pablo lo entendió y dijo, yo soy débil aquí. Y entonces recibo la gracia, bástate mi gracia y mi gracia se va a perfeccionar, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y entonces experimentamos comenzando con el perdón de Dios y la fortaleza de Dios y el gozo de Dios y la paz de Dios. Y esta es la locura, familia, que otros dicen, ¿y cómo aguanta este? ¿Por qué este que es un barro es inquebrantable? Porque estamos llenos de gracia, recibimos gracia sobre gracia. ¿Por qué están tan contentos estos y no ven lo que está pasando? Porque tenemos la gracia de Dios. ¿Y por qué pueden dormir tan pacíficamente? Porque tenemos esta provisión, las riquezas de Dios. Para Pablo, el trabajo de la gracia fue suficiente
en varias áreas de su vida. Él recibió la gracia y, por ejemplo, fue suficiente para soportar el agotamiento físico. Lo que este hombre hizo en tan poco tiempo es increíble, impensable. Fue por la gracia de Dios que él soportó este agotamiento. O sea, él iba caminando de ciudad a ciudad y tenía que tomar barcos y cruzar ríos y ser asaltado y pasar noches con frío. Todo esto por la gracia de Dios. Le fue suficiente para soportar el dolor físico. Él dice de este aguijón en la carne. No sabemos nuevamente qué era, pero entendemos que le causaba gran dolor, pero tenía la gracia de Dios. Y él escribía, como dice Filipenses 4:4, escribiendo desde la cárcel: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Cómo le iba a decir? Pues porque él era un hombre alegre. Le daba suficiente, la gracia le daba lo suficiente para soportar la oposición continuamente. Tenía oposición de judíos, de gentiles y aún de la misma iglesia. De repente algunos se le oponían, ¿no? Por lo creativo y lo valiente y lo arrojado que era Pablo, pero le ayudó a soportar la oposición. Le ayudó a soportar la difamación. Porque muchas veces le inventaban a Pablo y Pablo sembraba una iglesia con sudor y lágrimas y de repente alguien le inventaba cosas, pero Pablo soportó la difamación. Alguien de repente llegó y le escupió a un cristiano y este no hizo nada, nomás se quedó tranquilo. Y entonces alguien que estaba junto le preguntó: ¿cómo te mantuviste tan sereno cuando recibiste esta ofensa? Y él contestó: no me escupió a mí, escupió al hombre que él piensa que yo soy, pero en realidad no lo soy, así que no tenía por qué responder. Pablo no le importaba lo que la gente pensaba, pero lo que Dios pensaba de él era lo que lo mantenía firme. Y entonces esta es la gloria del evangelio, el tesoro que tenemos en estas vasijas de barro, que en nuestras debilidades tú y yo podemos encontrar esta gracia. ¿No está fantástico? Porque de algo te puedo garantizar: que tenemos debilidades, que vendrán aflicciones, que vendrán oposición, que vendrán chismes en ocasiones y cosas llegan a nuestra vida. Pero en estas debilidades, esta es la gloria del evangelio, podemos encontrar esta gracia que nos va a llevar al poder de Dios. Y es el mayor reto. Para Dios es más reto nuestras fuerzas, ¿sí?, que nuestra debilidad, porque la debilidad es una oportunidad para la gracia de Dios. Pero a veces tú y yo, en las aparentes fuerzas que tenemos, en la soberbia y en el orgullo, resistimos a Dios y Dios nos resiste en ese orgullo. ¿Qué mayor poder es este? Que tú y yo en nuestras debilidades recibamos este tesoro, esta gracia que nos va a ayudar. El gran aliado entonces de Pablo fue la aflicción. La aflicción fortaleció a Pablo. Qué locura, ¿verdad? O sea, cuando tú lo dices, piensas que una vida victoriosa tiene que ser una vida libre de problemas, pero resulta que es todo lo contrario. Una vida con problemas y aflicciones va a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros por la palabra, el rema, la gracia de Dios. En ocasiones Dios sí quita las aflicciones, lo ha hecho en mi vida, yo sé que lo ha hecho en tu vida, pero en ocasiones no las va a quitar, pues nos da, pero si no quita esas aflicciones, te lo aseguro, nos da su gracia, de modo que la aflicción comienza a obrar a nuestro favor, no en nuestra contra. O sea, ¿qué vas a hacer con alguien que un problema actúa a su favor? Pues nada, ¿verdad? Tiene que caminar para adelante. Hay veces que Dios trabaja así, no librándonos de situaciones, pero siempre nos da las fuerzas para conquistar esas situaciones. Y Dios permite que nos tornemos débiles o pasemos por esos momentos de debilidad para que podamos recibir su fortaleza y darle la gloria a Dios, nosotros y los que ven nuestra vida. La aflicción de Pablo no era un tirano que lo controlaba a él. O sea, él no estaba controlado por esa aflicción. Más bien, esa aflicción era un siervo que trabajaba a favor del apóstol.
Pablo en esta situación de esta espina en la carne no ganó por eliminación, o sea, de que le quitaron la espina, de que Dios lo libró, lo sanó. Ganó por transformación, porque descubrió la suficiencia de la gracia de Dios en su debilidad. Y esta es la pregunta para ti y para mí. ¿Será que Dios nos quiere mostrar algo? Tú y yo como que no estamos agarrando la visión, la perspectiva, pero tenemos que meternos en esta locura del Evangelio y decir, Señor, ¿será que tú me quieres dar tu gracia? Que la pueda conocer, que la pueda abrazar. Alguien dijo, si supieras qué poder hay en la aflicción abrazada. Pablo conocía este poder porque confiaba en la voluntad de Dios. Dependía totalmente de la gracia de Dios. Entonces es esto, nuestras debilidades nos mantienen dependientes de Dios. Y al estar dependiente de Dios, le permitimos brillar de maneras que no podríamos si estuviéramos sanos o fuertes. En esa debilidad, en esa aflicción, en ese momento de tribulación, confiando en Dios, ¿sí? Cosas increíbles están sucediendo en la vida del cristiano. Qué increíble, qué locura, pero qué padre, ¿no? ¿Qué preferirías tú? ¿Que se te quite el aguijón o tener suficiente gracia de parte de Dios? O sea, yo te voy a ser sincero, ¿sí? Yo lo primero que diría es, Señor, quítame el aguijón. ¿Y sabes qué? Seguiría el modelo de Pablo, le diría 3 veces, Señor, quítame el aguijón, por favor, quítame el aguijón. Y otra vez, líbrame del aguijón. O sea, yo sí prefiero que me quiten el aguijón, ¿sí? Pero yo sé que si no se quita ese aguijón, yo voy a recibir la gracia de Dios. O sea, ya la sanidad es una gracia de Dios porque es un regalo inmerecido. Pero aun cuando tarda la sanidad, la respuesta, la situación se alarga, ¿no? Como esta pandemia que vemos que se alarga, tenemos que confiar que vamos a tener suficiente gracia de Dios. Bástate mi gracia. Él nos va a dar la suficiente gracia para pasar adelante. Todos tenemos debilidades, vulnerabilidad, imperfecciones. Somos barro en las manos de Dios. Y después de todo somos ordinarios, vasos frágiles, imperfectos. ¿Sí? Perdóname, pero así somos. Pero cuando llenamos estos vasos con Cristo, y esta es la invitación, porque lo que te estoy hablando no nomás es para cualquier ser humano, es para aquellos que deciden caminar en lo que el mundo llama la locura del Evangelio. ¿Sí? En la sabiduría y el poder de Dios para nosotros. Cuando llenamos estos vasos con Cristo, tomamos su fuerza y entonces nos volvemos inquebrantables. Este barro frágil, lleno de Cristo, se vuelve inquebrantable, dándole la gloria a Dios, no por nosotros. Y decimos, no me mires a mí, mira a aquel que me ha dado toda su gracia. El Señor necesita nuestras debilidades más que nuestras fortalezas. Qué loca frase, ¿verdad? Nuestras fuerzas a veces se vuelven su rival porque nos hacen soberbios, nos orgullecemos, pero nuestras debilidades entregadas a Él, ese quebrantamiento que viene a nuestra vida a través de las pruebas, rendidos a Él, se vuelven sus siervos, ¿sí? Para trabajar en nosotros. Son recursos para que tú y yo recibamos la gracia y le demos la gloria a Dios. El camino de Dios no es evitar, escúchalo, el camino de Dios no es preferentemente evitar las pruebas a sus hijos. A veces sí las evita, pero en ocasiones no. Pero siempre nos va a dar las fuerzas para soportarlas. Yo diría, nos hubiera hecho inmunes a esta pandemia, ¿no? Pero él dijo, no son inmunes. Pero les voy a dar mi gracia para poder atravesarla, dándome la gloria a mí. Déjame terminar con esta ilustración.
El autor del libro de Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, tiene el capítulo 11 que lo conocemos como la galería de los héroes de la fe, porque el autor de Hebreos narra todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, los más grandes, ¿no? Y está Abel, y está Abraham, y está Moisés, y está Jacobo, Isaac, y está David, y todos los grandes héroes de la fe. Y él escribe esto, o sea, narra cómo tuvieron fuerzas y cómo tuvieron fe y cómo salieron victoriosos. Pero dice en el versículo 34 esto que estamos hablando. Dice que todos estos héroes de la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y fíjate aquí dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Me encanta esta parte. Sacaron fuerzas de la debilidad. Esto ha sido el camino bíblico. Este es el camino cristiano, familia. Sacar fuerzas de la debilidad. ¿Quién te va a poder ser fuerte frente? Si tú puedes sacar fuerzas de la debilidad, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Yo quiero que cierres tus ojos y yo quiero orar por ti. Todo comienza reconociendo que somos barros, pero que estamos diseñados para ser llenos de Cristo. Esto es lo primero. Nuestra vida cristiana ahí comienza. Y si tú estás ahí en casa escuchando y reconoces que tú necesitas ser lleno de Cristo, déjame guiarte en esta oración. Dirígesela al Padre y dile: Papá Dios, yo te doy gracias porque tú quieres llenar mi vida. Yo te pido perdón por otros usos que ha tenido esta vasija. Perdóname, Señor, porque te he deshonrado. Pero hoy decido ser lleno de Cristo y recibir a Cristo como mi Rey y mi Señor. Llenarme de Él, recibir toda su gracia, toda su riqueza. Y hoy te pido, Señor, deposita tu gran tesoro en este corazón, en esta vasija. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo primero, ser llenos de Cristo. Y yo quiero orar porque quizá tú estás pasando un tiempo de fragilidad en este momento. Sientes quebrantamiento. Y ese es un buen momento para estar cerca de Dios. O sea, entiendo, es difícil. Nadie se alegra de esos momentos. Estás pasando tiempos de aflicción, tiempos donde has sido golpeado, tiempos donde hay ciertas cosas y tú has clamado al cielo y no han desaparecido aún. Vamos a orar para que la gracia de Dios llegue a tu vida de manera suficiente y su poder se perfeccione en tu debilidad. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias hoy por todas estas aflicciones que estamos pasando, estos retos que estamos viviendo, Señor. Y te pedimos, Padre, lo que tú has prometido, que tu gracia nos va a bastar. Señor, esa gracia que viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida, a través de leer tu palabra, a través de una palabra rema, una palabra personal que tú vas a dar a cada uno. Señor, yo te pido que tu gracia venga y descienda y llene a cada persona, a cada casa, a cada familia. Señor, y hoy yo declaro que tu poder se va a perfeccionar en esa debilidad, en el nombre de Cristo Jesús. Familia, y esta es la frase que tenemos que decir. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Así que dígalo conmigo: fuerte somos en Cristo. No te pierdas la siguiente semana. Vamos a seguir explorando cómo vivir esta vida loca en Cristo Jesús. Dios te bendice. Todavía no te vayas, tenemos algo muy especial para todos los niños en este link y también las reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana. No te las pierdas.